Cálida, cálida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos donde estamos o no estamos donde no estamos? ¿Estamos en directo? Sí. Ya están conectados 145. Quiero ver si no hay problemas de grabación, de audición, si todo está bien. Y aquí los compañeritos siempre me escriben y espero que me escriban para ver si estamos en el tema. Yo digo que sí, ya en un ratito me van a empezar a escribir. Todo bien, dice. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Todo bien, dice ahí la compañera. Bueno, hoy vamos a platicar de un tema que yo lo considero corto, pero ya ven ustedes que conforme vamos dando la clase se va ampliando y surgen dudas. Muchas gracias, en sintonía. Muchas gracias. Y se van creando dudas, ¿verdad? El tema parece sencillo, pero no es así, no es tan sencillo. Según su programa, hoy estamos en la tercera semana y nos toca ver lo relacionado con así tiene el título, dice forma notarial en las limitaciones de dominio. Forma notarial en las limitaciones de dominio. Y entre los contratos que tiene aquí el programa, porque el programa es el que los tiene, solo nos acompañan dos formas de limitación. Y en la forma de limitación nos acompaña la servidumbre de paso y la servidumbre de acueducto. Solamente dos. Pero sí nos manda a revisar las obligaciones previas, las instantáneas que ustedes y yo las creamos y las posteriores de la escritura pública de servidumbre de paso. Esta escritura pública de servidumbre de paso tiene relación con la voluntad de las personas, la voluntad de los habitantes de determinado lugar, de determinado caserío, de determinada aldea, de determinado pueblo, de determinada ciudad, todo, ¿verdad? La voluntad de querer crear un camino. Así le decimos nosotros comúnmente, un camino. Después apareció una calle. Ahora es una avenida. Este tipo de problemas subsisten en las comunidades, subsisten en la ciudad. En todo momento siempre vamos a encontrar un problema de estos. El objetivo general, pues, que al final del curso, ustedes, al final de la hora y media que vamos a trabajar, ustedes sepan perfectamente de qué estamos hablando y que no solo voy a hablar de esas dos servidumbres, voy a platicar de otras servidumbres que aparecen en el Código Civil y que pues no son tan comunes, posiblemente por eso no estén incluidas dentro de las escrituras públicas que estamos trabajando, porque estamos trabajando dentro del protocolo. Pero no dejan de tener relevancia y no dejan de existir y provocar controversia, problema y juicio, ¿verdad? O intervención de los órganos jurisdiccionales, porque sí existe. El objetivo general, pues que ustedes sepan la diferencia, y aquí está, el objetivo general dice que sepan la diferencia en relación a las diferentes servidumbres que contempla la ley y que puedan, ante todo, faccionar el instrumento público. Pero este faccionar
es ya en el área notarial, ¿verdad? En el área de la voluntad, en el área del consentimiento de las partes. Y que ustedes ante todo sepan todas las obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Pero para hablar de este tema no nos vamos a llevar ni 5 minutos. No, tampoco tan exagerada, ¿verdad? No nos vamos a llevar ni, yo creo que ni 20 minutos si hablamos de esta servidumbre de paso con sus obligaciones y todo. Aquí lo que interesa es hablar y recordar lo que ustedes aprendieron en Derecho Civil, Civil 4 creo que es este, y aprendieron lo relacionado a la constitución de servidumbres de paso. ¿Y cuál es el tema que los manda a ustedes al Código Procesal Civil y Mercantil cuando no hay un espacio donde las personas puedan caminar, pasar, lo que ustedes quieran? Y el problema que se da cuando se venden los inmuebles que están anclados en una finca y se venden sin servidumbre de paso, sin camino, sin calle. No podemos hacer ese tipo de ventas, ¿verdad? Definitivamente no podemos hacer ese tipo de ventas. Entonces, platicamos primero de lo grave que sucede cuando pasan estas cuestiones. Disculpen ustedes, estamos tomando café porque hay mucho frío. ¿Y qué sucede cuando no hay intervención notarial en este tipo de cuestiones jurídicas? Cuando no hay intervención notarial, lo primero que tenemos que tener a la vista, aquí hice mis resúmenes, pero no abre. Es que si yo vendo un bien inmueble en el fondo de mi finca, lógicamente en el otro lado va a topar con otro terreno que no es mío. Si lo vendo, yo tengo que dejar establecido que tengo que tener un pedazo de terreno, por decirles algo, una extensión de terreno, para que las personas que me compraron tengan acceso al bien inmueble. Entonces lo que se da, permítanme, vamos a mandar a que nos abran este programa, porque no lo abren, porque quiero platicarles del área judicial, qué sucede con el área judicial. Permítanme un segundo, ¿no? Decirle a tu papá, por favor, que no se puede abrir este archivo. Mira, él me lo manda, pero no lo puedo abrir. Ahorita lo vamos a abrir para que miremos toda el área judicial de este tema que estamos platicando y no nos metamos al área judicial, porque ustedes en su función de notarios, al momento que ustedes toman en control, toman el control de la clase número 1 y parte de la clase 2, cuando ustedes toman ese control, tienen un grave problema. Tienen el problema de que tienen que determinar cuál es el bien inmueble que se está vendiendo. Si es la totalidad de la finca, también tienen ustedes el problema de averiguar en dónde está ubicado el bien. Tienen que determinar, primero, las medidas y colindancias, ¿verdad? Eso es normal, eso no es una situación fuera de control. Pero ante todo, tienen que determinar ustedes cómo se está vendiendo ese bien, que posiblemente dentro de sus obligaciones previas a un contrato de compraventa esté únicamente lo que dice el doctor Neri Muñoz en su libro, lo que dicen los libros, lo que dicen los registros, que es el documento de identificación, el título de propiedad, posiblemente. Esa sea su obligación. Pero recuerden ustedes que en derecho notarial se les enseñó a ustedes lo relacionado con la obligación asesora
del notario. Y en la obligación asesora, ustedes tienen que revisar cualquier circunstancia, que no es que sea en beneficio a una de las partes, no, no, porque ustedes tienen que actuar de manera imparcial, sino que sea en beneficio a evitar problemas jurídicos. Esta situación jurídica o con intervención de los órganos jurisdiccionales cuando falta el derecho de paso para el bien que está enclavado, trae como consecuencia la creación de un juicio. O sea, si ustedes venden un inmueble y no tiene entrada ni salida, están ustedes obligando a sus clientes a ingresar directamente a un juicio ordinario. Y yo digo que cuando ustedes estudiaron Derecho Procesal Civil y Mercantil les enseñaron el juicio sumario, el juicio oral, todos los juicios de ejecutivo, ejecución, pero yo sé que el profesor se paró y les dijo a ustedes que los juicios ordinarios de por sí son complejos y esta situación que involucra al notario en la venta que hace del inmueble y no hay un acceso de entrada y salida al inmueble, trae como consecuencia un juicio ordinario. Y el juicio ordinario ya se dice y se enseña en las aulas que es uno de los juicios más tardados, uno de los juicios más largos, extensos, y se necesita mucho conocimiento y mucha sapiencia del abogado, ahí es el abogado, no es el notario, para iniciar este tipo de juicios. En él hay que describir el inmueble, hacer un relato, en los hechos se hace un relato de dónde está ubicado el inmueble, pero ante todo se hace un historial de cómo se obtuvo el bien y las condiciones en las que se obtuvo el bien. Porque fíjense que una de las circunstancias que ustedes colocan en la escritura pública que dice que está libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. Vaya, pero aquí estamos enseñando limitaciones de la propiedad. Y si no tiene acceso de salida y entrada, es una limitación. Y entonces, ¿cómo colocamos en la escritura que está libre de limitaciones? El tema que traigo es un caso directo que se conoció cerca de donde yo vivo. Y se conoció que en su momento, miren la historia del caso, en su momento le vendieron el bien inmueble a la persona. ¿Y quién le vendió? Le dijo, puede pasar por aquí, pase y salga y haga todo. El problema es que la persona falleció y lo vendió a otra. Y ese otro dijo, un momento, yo lo compré libre de limitaciones. Y aquí no pasa. Ahí se enredó todo el problema. El asunto es que cuando no se resuelve la situación en la vía notarial, que sería la escritura pública de servidumbre de paso, de creación de servidumbre de paso o escritura de servidumbre, no necesariamente sea creación, ¿verdad? O constitución de servidumbre. Cuando no se celebra así las compraventas, trae como consecuencia entonces caer a los juicios ordinarios civiles, caer a los juzgados de primera instancia civil y caer directamente a un proceso. Permítame un segundito. ¿A dónde va? Permítame un segundito, por que siempre está uno en casa, tiene que atender los menesteres del hogar, ¿verdad? ¿A dónde vas? Mira que salís y sentaditos, entonces mejor te doy. Bueno, en el salón de clases, para mis alumnos que me conocen y se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál eran las paraditas que yo hacía cuando daba clases? Y era cuando me tomaba mi Coca-Cola, ¿se acuerdan? Decía, permítame, vamos a inyectar un poquito aquí para continuar la clase. Aquí fue otra paradita, ¿verdad? Porque está uno en la casa, está uno también viendo qué sucede, ¿verdad? Entonces, el problema que trae el que no haya un consenso entre vecinos o entre comprador y vendedor, incluso entre donante y donatario,
El que no haya un consenso trae aparejada la creación de un juicio ordinario de servidumbre de paso, en donde lo elemental al momento que planteamos la demanda es el cumplimiento del Código Procesal Civil y Mercantil con, en relación con los datos, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, ustedes, 61.106 de su Código Procesal Civil y Mercantil, que enseña cómo plantear una demanda, ¿verdad? En eso estamos. De ahí que tenemos la necesidad de indicarle al juez en la relación de hechos cuál es el problema que tenemos y por qué queremos la creación o la constitución de la servidumbre de paso. Y hacemos un historial de cómo obtuvimos el bien, pero hay un asunto que es bien importante porque la prueba en estos juicios ordinarios es, yo creo que una de las pruebas muy indispensables y muy importantes en este juicio ordinario es el reconocimiento judicial. Yo creería que en todos los juicios siempre hay una prueba reina, bueno, así le decimos nosotros, ¿verdad? Pero yo creería que en la prueba reina es el reconocimiento judicial del juez, porque es el juez quien en realidad va a ir a constatar los extremos que se están diciendo en el memorial inicial. Y ese reconocimiento judicial es fatal para la persona que se opone a la creación de la servidumbre de paso, o a la institución de servidumbre de paso que les iba a decir. La ubicación del inmueble, pues eso ya es accesorio, la ubicación del inmueble. La otra cuestión muy importante es cuál es el predio sirviente y cuál es el predio dominante, ¿verdad? Son dos temas también que se deben plantear en la demanda: predio sirviente y predio dominante. Porque ahí lo que queremos es abrir un camino en el predio de alguien que no es nuestro dueño. Por supuesto que no se puede exceder en la apertura del camino, ¿va? No puede ser menor de 2 metros y no puede ser, no, 2 metros, no puede ser mayor de 2 metros, quiero decir, menor no, menor de 2 metros sí. Puede ser de 50 centímetros, de 1 metro, hasta 2 metros. Ahí está el problema. Por todo el largo, dice, hasta salir a una calle pública, a un callejón público, pero que sea público. Quiere decir que si ustedes vendieron un pedazo de terreno, que su terreno de por sí tiene de largo 50 metros de largo, y ustedes y se vendió el terreno más de 50 metros, y esta persona quiere salir, pues les van a tener que quitar del pedazo, del terreno de ustedes, del inmueble de ustedes, van a tener porque yo estoy hablando de la vía judicial, o sea, los quiero asustar con la vía judicial para caer a la vía notarial, ¿verdad? Pero esta es la vía judicial. 2 metros de ancho, pero va a ser por todo el largo, porque si su inmueble tiene 50 metros de fondo, va a ser todo el largo. Entonces, a la larga, miremos cuántos metros van a ser. 2 metros de ancho, pero por todo el lado. Predio sirviente va a ser, porque el predio dominante va a estar allá, ¿verdad? En fin, tenemos que decirle a juez la ubicación, las medidas de nuestro terreno, las medidas que queremos y lo que pretendemos. Eso se hace en la narración de los hechos, dice. Recuerden ustedes que en estos juicios ordinarios de los que estamos platicando tienen un grave problema porque es el planteamiento, o sea, es uno de los juicios que cumple todas las etapas que señala el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí viene el problema, las excepciones previas. ¿Quién las va a plantear? Es la persona que va a sufrir la merma en su terreno. Esa va a plantear las excepciones previas. Ya de por sí, las excepciones previas necesitan contestación.
Por supuesto que en la primera va a plantear su demanda en sentido negativo. La persona que va a sufrir la servidumbre va a plantear sus excepciones perentorias posibles, contestar en sentido negativo, atacar las excepciones que tal vez aparezcan en el camino y ante todo, al momento de contestar su demanda, pues que ustedes lo saben, que va ella o él a hacer ver por qué no se debe crear esa servidumbre de paso y hacerle ver al juez con prueba documental, testimonial o pericial, la que sea, hacerle ver al juez por qué no hay necesidad de que su inmueble sufra una pérdida de tantos metros de por vida, porque ahí va a ser el camino. Hay que acreditar la propiedad de los inmuebles también. Miren qué gran problema nos estamos metiendo cuando la servidumbre de paso no es en la vía notarial. Esto estamos hablando de la vía judicial. Hay que acreditar la legitimidad que se tiene también. Hay algunas excepciones que se plantean que son casi cajoneras en este tema, por lo menos dice la primera excepción, pero esta ya es excepción perentoria, ¿va? Porque en la contestación de la demanda van las excepciones perentorias, porque las perentorias, pues ustedes ya saben que lo que busca es destruir el derecho de la otra parte, que la otra parte está promoviendo, ¿verdad? Y dice una excepción perentoria, dice falta de veracidad de los hechos aducidos por el actor, dice, falta de veracidad. Pero esta excepción es fácil de probarla a través del reconocimiento judicial. Por eso que les digo que para mí, para mí, ¿verdad? En esta clase de procesos, aparte de la prueba testimonial y pericial, el reconocimiento judicial es muy bueno, porque si se dice falta de veracidad en los hechos que dice la parte actora, dice, ¿y cuál sería la falta de veracidad en los hechos? Es que esté diciendo que quiere pasar por ahí cuando tiene otro camino, ¿verdad? Esa sería. Imposibilidad de establecer servidumbre legal de paso, dice, por la extensión superficial con que cuenta el inmueble, pues es que puede ser que sean 60 metros cuadrados que usted tenga, ¿verdad? Y que de ahí le quieran quitar, pero es que si usted compró 60 metros cuadrados, que es un poquitito de terreno, ¿verdad? Que es pequeño, aunque los arquitectos, los ingenieros hacen maravillas en esas extensiones. Aunque sea lo que sea, pero usted no puede dejar sin salida a la persona. Eso es legal, no la puede dejar sin salida. Entonces, aunque yo me oponga en la vía que estamos platicando ordinaria, me oponga yo a que esta no pase, yo la tengo que, el juez ordena que debe pasar. De ahí dice existencia de un camino privado donde podría salir, dice quien está pretendiendo la servidumbre. Es una excepción perentoria. Bueno, pues esa excepción la vamos a probar en el momento que se haga el reconocimiento judicial. Si se dan cuenta, todo apunta al reconocimiento judicial, porque el mismo juez que va a dictar sentencia, ese mismo es el que va a ir a hacer el reconocimiento judicial. Y ese mismo es el que va a constatar si es cierto, porque fíjense ustedes que si quien está pidiendo la servidumbre está hasta el fondo y lo que hay en el fondo es pared o es, si es otro terreno, entonces tendríamos que ver, bueno, dónde le queda más cerca para salir, este que usted está pidiendo o el otro, porque si está pidiendo la servidumbre de paso en un terreno que primero es pequeño, segundo que para salir al camino público va a caminar 500 metros, cuando el que pega en la espalda, por decirles algo, el que pega atrás del inmueble, es también un terreno que permite la salida a calle pública que no supera los 100 metros, entonces sí podría el juez decir, pero ¿por qué quiere salir aquí si está chiquito y camina 500 metros? ¿Por qué no sale por allá que está grande y camina 100 metros? Ahí podría haber un problema para quien está planteando el juicio ordinario laboral. Los hechos sujetos a prueba de esto son todos, testimonial, pericial, documental, pero ante todo el reconocimiento judicial que va a practicar el juez y las presunciones legales y humanas. Recuerden que las presunciones
legales y humanas se le da facultades al juzgador para que interprete, analice lo que tiene a la vista y todo lo haga de conformidad con su sapiencia, con su saber, con su experiencia. Ahí hay problema. Las pruebas aportadas para las partes en este tipo de procesos son directamente las escrituras públicas, los instrumentos públicos que hicimos hace 15 días. Esos son elementales. Ahí hay para mí hay un problema para el notario, porque si él logró colocar que no tenía limitación el bien y efectivamente este no podía salir, hay un problema para el notario. Yo como notario mejor colocaría en la cláusula esa, colocaría bajo solemne juramento de ley para liberarme yo como notario. Creo que eso haría. Porque bajo el solemne juramento de ley les advertí y aún así continúan ellos en el error. Posteriormente a esa demanda también no pueden ustedes olvidar o de pasar desapercibido el fundamento legal que orienta a ese tipo de procesos, que es el 2, 28, 29 y 39 de la Constitución Política, el Código Civil en sus artículos 464, 468, 786. Se los voy a dictar todos: 787, 788, 89, 90, 91, 92, que establecen el derecho de gozar y disponer de los bienes sin limitaciones. Posteriormente, cuando ya estamos ahí sí que montados en el animal, pues ya tenemos que platicar del 26, 51, 96 y 126 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y ese sería el fundamento legal para iniciar un proceso, un juicio ordinario de constitución de servidumbre de paso. Valoración de las pruebas y, ante todo, el reconocimiento judicial, que es elemental para este tipo de procesos. Medio científico de prueba, dicen, como medio científico de prueba a veces se toma en cuenta los álbumes fotográficos, pero yo ahorita, como está la vida y la tecnología, ese medio científico de prueba me parece que no habría que, o sea, hay que valorarlo, ¿va? Porque lo que hay que componer es el código que permite el paso de esos medios científicos de prueba. Pero ahorita que ya ven ustedes que con la facilidad de las cámaras, con la tecnología que tenemos, tan buena tecnología día y día, con toda esa situación que tenemos, ya las fotografías de los lugares donde está el inmueble, donde se cree y se piensa y se quiere constituir la servidumbre de paso, ya esa tecnología ya es un poco que se puede alterar. Ya las fotografías y todo lo podemos alterar. Entonces, a ese medio científico hay que pensar dos veces. Y tal vez ni tanto pensarlo, habría que ver cómo se presenta, ¿verdad? Y cumplir con lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a su presentación, porque en cuanto a su presentación, ya la ley establece la forma que se debe hacer, ¿verdad? Sobre todo eso se integra la prueba y al final se resuelve con lugar la servidumbre, sin lugar la servidumbre. ¿Qué se provocó? ¿Quién provocó todo el historial de media hora que hice? ¿Quién provocó todo el historial? ¿Con lugar las excepciones? ¿Con lugar la servidumbre? ¿O sin lugar las excepciones? ¿Sin lugar la servidumbre? Pero ¿quién trajo todo este juicio ordinario largo, costoso, difícil, pleito entre los vecinos, posiblemente a morir y a matar? ¿Quién trajo este problema aquí en la mesa ahorita? El notario. El notario que hizo las escrituras. Él fue el responsable. Porque él, sí es cierto, no tiene por qué ir a ver los inmuebles. Eso yo ya se lo dije a ustedes. No tiene por qué ir a revisar los inmuebles. No tiene por qué constatar que A y B se están vendiendo un bien inmueble. Está bien que no lo haga, pero tiene obligación de preguntarle a los clientes que llegan al bufete cómo está el inmueble. Porque yo, si me viene y me dice,
yo le voy a vender un pedazo de terreno con camino, con camino hasta el fondo, le haría la advertencia, mire, si el que le va a vender se va a morir, ¿qué va a hacer usted con el no? O va a vender, ¿qué va a hacer usted con el nuevo comprador? Haría esa advertencia, ¿verdad? Entonces, todo este juicio ordinario es cansado, pero al final termina en un gran pleito que ustedes han escuchado, que la semana antepasada creo que fue, que por allá por el oriente llegaron a masacrar a los papás y a 3 niños. Después se supo que es un pleito de tierras, dice, un pleito de terrenos. Miren en qué paran los pleitos de los terrenos. Y pues sí, si ahorita está tan difícil el tener un bien inmueble, ya de por sí es tan complicado que ya no se puede comprar. Ahorita es el problema, que los que ganan 5,000 no tienen acceso a un bien inmueble porque dice el límite para comprar, dice 18,000 a 30,000 quetzales. Entonces ellos no tienen acceso, ¿verdad? Ellos no pueden comprar un inmueble un tanto seguro, un inmueble no tan seguro. Sí podrían comprar, pero no quieren ese porque no es tan seguro. En fin, tenemos tanto problema y por los bienes inmuebles terminan las personas matando. Hice un relato de 35 minutos del juicio ordinario de constitución de servidumbre de paso para hacer la advertencia a ustedes como futuros notarios de que las cosas se hacen bien en el bufete, se hacen sin problemas en el bufete. Porque si ustedes al momento de intervenir con la clase número 1 y parte de la clase número 2, al momento de ejercer su función en calidad de notarios, con esas 2 clases que ya di y algunas 2 que vienen después, no hay necesidad de caer a un juicio ordinario laboral. Cuando me toque los testamentos, les voy a poner un ejemplo que es para morir. Así, de morir, de una vez. Pero ¿quién tiene la culpa? La función del notario. Entonces, los juicios ordinarios nacen como consecuencia de juicio ordinario de constitución de servidumbre de paso, nacen como consecuencia de una mala práctica notarial. Por eso es que a veces, cuando se daban clases presenciales, que yo siempre di clases en sede central, y hoy pues lindo los compañeros me tomaron en cuenta, porque habíamos un montón de profesores de este curso, ¿verdad? En toda la república, pero fui yo tomada en cuenta, muchas gracias. Y le dije, no les voy a fallar, voy a dar mi clase como debe ser y como dicen los chicos, usted es repuntual, dice, para iniciar y para terminar, ¿verdad? Pero a mis chicos de sede central, todos mis egresados, que fueron casi 18 promociones que saqué, 17 promociones que saqué, siempre les dije que la práctica notarial tenía un gran problema. O la hacía bien o terminaba con un balazo entre ceja y ceja. Porque ese es el asunto. El no hacer un buen instrumento público trae como consecuencia un pleito a muerte entre las partes, porque lastimosamente todavía tenemos resabios de la etapa primitiva en donde las cosas las arreglamos a pleito, ¿verdad? Pero si desde el momento que ustedes sentados en su bufete les requieren los servicios y hacen el estudio adecuado del instrumento público que van a hacer, no van a tener problemas, ni sus clientes ni ustedes, porque el cliente de por sí está confiando en nosotros los notarios, ¿verdad? Entonces, esa es la historia del juicio ordinario de la constitución de servidumbre de paso, pero ya ahorita, y sí que de paso pasemos, miren qué redundancia toda esa, de paso pasemos a ver la constitución de la servidumbre de paso de manera notarial. Y de manera notarial también hay temas que tenemos que saber, como las limitaciones a la propiedad, ¿verdad? Y yo puedo ser dueña de todo ese terreno, pero si hay necesidad de que un grupo de vecinos pase por ahí, tengo que ceder. Y me viene a la mente un terreno de por allá en donde hicieron el camino, pero es divertido porque el camino empieza como con 5 metros de ancho y sigue el camino y hoy que lo fuimos a ver, ya el camino ya tiene 1 metro de ancho. Entonces, ¿por qué? Porque los que compraron más adelante están agarrando terreno del camino. Entonces, si venía de 5 metros y se ha quedado en 1 metro,
Ya en 5 metros entraban los vehículos, ya en 1 metro ya no pueden pasar los vehículos, pero miren tan simpático, es un gran caserío en donde hay, yo conté más o menos, hay como 20 vecinos, pero el último, que prácticamente, los 2 últimos que prácticamente tienen 1 metro de ancho el camino, dijeron: "Nosotros nos podemos correr si los que están adelante de nosotros se corren". O sea, ellos tienen el deseo de que el camino por lo menos quede en 2 metros, dicen 3 metros, dice. Pero los últimos vecinos son los que dicen: "Nos corremos", y los de allá se corren. Y entonces dijeron: "No", dijeron unos, "nosotros no nos corremos". "No, pues, jóvenes, porque en 2 metros podemos nosotros lograr hacer un medio una media agua, digo yo, un cuartito, ¿verdad? Un espacio". Entonces aquellos no se quieren correr, pero al final se pusieron todos de acuerdo y dijeron: "Corrámonos todos y dejemos en 2 metros el ancho de la calle. Y los que tenían 5 metros, agarren sus 3 metros y todo lo vamos a dejar en 2 metros. Eso sí, cuando venga un carro", dice, "tiene que esperar el otro para pasar". Pero ¿qué hicieron? Una constitución de servidumbre de paso, donde se tuvo que tener a la vista el notario, tuvo que tener a la vista el título de propiedad de estos 20 vecinos, 20 creo que eran, vecinos, para poder ver dónde hacía el camino. Ahí necesitamos como obligación previa un plano de cada uno. Y dijeron los que tenían, los que estaban soltando sus metros, ¿verdad? Eso sí, dijeron, nosotros no pagamos nada, que paguen los que quieren pasar. Bueno, ese es otro acuerdo, ¿verdad? En cuanto a honorarios. Inscripción, porque si son 20 vecinos, hay que inscribir esa servidumbre de paso. ¿Por qué la vamos a inscribir? La vamos a inscribir porque estos pueden vender, pueden morir, puede pasar cualquier cosa, pero si está inscrita la servidumbre de paso, no necesita ningún juicio, sino solamente una certificación del registro para poder determinar el espacio. Entonces, como notarios tenemos la obligación de ver ese tipo de limitaciones, aunque la doctrina nos enseña la doctrina que son meras restricciones, dice servidumbre, dice ocupación temporánea, dice ocupación por un tiempo de limitación, pero también la doctrina establece otro problemita, la limitación de la propiedad, que es la expropiación. Esta figura nace como, digo y pienso yo, ¿verdad? Nace como prima hermana de la servidumbre de paso, solamente que la servidumbre ya la vimos en la vía judicial, la estamos viendo en la vía notarial, que es voluntaria, y la expropiación sí es una orden que hay que hacerlo. Expropiación de bienes por necesidades comunales trae como consecuencia la pérdida de los bienes. Si no, no recordemos tanto, no nos vayamos tan lejos por el libramiento de Chimaltenango. ¿Se acuerda? Y yo viví todo ese tema porque como yo viajo cada 8 días para San Marcos, yo sufrí el tiempo de ingresar al pueblo, que nos metíamos por una calle, nos metíamos por otra, que salíamos por un terreno y era un relajo. No se podía hacer el libramiento porque habían inmuebles que pertenecían a determinadas personas y estas personas, a pesar de que se les había pedido que vendieran la parte que les correspondía para que pasara la carretera, no querían. Pasaron años queriendo llegar a un acuerdo para vender los terrenos y que pasara la carretera y las personas no querían. Problema con la expropiación, que de una vez hablamos de la expropiación, el problema que trae es de que si se hace en la vía forzada la expropiación, y así funciona, solo le van a dar al propietario del terreno la cantidad de dinero que tiene inscrito en el registro general de la propiedad. Si en el registro general de la propiedad del bien inmueble que le van a expropiar cuesta 50 quetzales, eso le van a dar. Por eso las municipalidades con este tema, vieran ustedes que lo que hacen, muchas municipalidades lo que hacen es llamar al vecino al que se le va, que se necesita el inmueble para la utilidad pública, llamar al vecino y decirle cuánto quiere, le ofrecemos tanto.
Y que no, que no, que no, que no, y que sí, empieza la negociación. Eso pasó con el libramiento, había mucha negociación. Les estaban ofreciendo una buena cantidad y no querían, no, no, de ellos, de ellos. Y tiene razón porque ahí tiene, esa tierra es muy bendita, tiene muchas siembras y es muy próspera la tierra, es tierra todavía no lastimada con tantas cuestiones de la agricultura. Y al final, resulta que sí lo quitan, ¿verdad? Que sí por utilidad pública, sí le quitan los inmuebles a las personas. En eso para la expropiación. En relación a la limitación voluntaria, dice el propietario de bien, decide limitar su derecho, restringirse, dice, o prohibiciones que se impone al propietario. En este caso es el ejemplo que les estoy colocando, que dicen aquellos dos, bueno, nosotros cedemos, pero que sean los demás, ¿verdad? Para que sean un camino de tantos metros. La limitación legal que también les coloqué aquí, que también ustedes tienen obligación de saberlo, que es una forma obligatoria, dice, y coercitiva para el dueño, establecida en la ley. Limitaciones municipales, dice, cuando se establecen reglas por interés público o licencia para construcción, y ahí está el artículo constitucional, que si no quieren, ahí sí, o que sí, ¿verdad? No hay para dónde piénsenlo. Que es lo mismo limitaciones por expropiación, la limitación por patrimonio cultural, dice, y esa es otra cuestión, ¿verdad? En cuanto a las limitaciones. Sé que tenemos una clasificación de las servidumbres que ustedes no pueden pasar desapercibidas al momento de que van a hacer el instrumento público. Y entre las clasificaciones de las servidumbres tenemos por su naturaleza, las tenemos como rústicas o urbanas. Las dos tenemos. Y en este tema de lo urbano y lo rústico, ya lo platiqué con ustedes hace un sábado, creo yo, en donde les dije que esos eran nombres que llevaban los inmuebles, porque en realidad el registro de la propiedad no tiene hoy en día eh, un catálogo, o una guía o un índice que diga cuáles en realidad son rústicos y cuáles en realidad son urbanos. No lo tiene y que ya eso de con servicios o no servicios ya no viene el caso, ¿verdad? Por el sujeto activo, dice, son reales, dice, se constituyen en provecho de un fondo, dice, pues sí, dice, personales, dice, para una o más personas. Dice, por su ejercicio dice que son continuas aquellas que de uso incesante, paso incesante, para arriba, para abajo, discontinuas, dice, se usan de vez en cuando. Aquí en la ciudad tal vez no mucho vamos a ver nosotros de ese tema, pero en el área donde vivimos, en los muchos que viven en los pueblos, en los departamentos, iban a ver ese tema por el ejercicio de las servidumbres continuas o discontinuas. Posiblemente la servidumbre sea necesario crearla porque hay un caserío, una aldea, un pueblo, una finca que tiene más de 50, 60 habitantes y aquellos pasan por ahí, ¿verdad? Discontinua, dice de vez en cuando. Bueno, si es de vez en cuando, ya habría que decirle al juez, digo yo, que termine la servidumbre, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Vamos a ver esto que dice la compañera que tiene mucha relación, compañero que tiene mucha relación con los que yo estoy hablando. Dice, yo trabajo en caminos y pues la cantidad de terrenos que debían comprar en el trazo original se compraron, pero al final decidieron cambiar el trazo ya que los últimos terrenos no quisieron vender, dice, y con la expropiación no procedieron ya que iban a retrasar la obra, pero tiene razón. Cuando dice ese proyecto se terminó y colocaron cunetas y unos barandales los dueños de los terrenos que quedaban en la orilla. Demandaron ya que no tenían paso y solicitaron quitar barandales y cunetas. Mire, yo creo, compañera, compañero, no sé quién es él, él o ella, que estamos hablando perfectamente del libramiento de Chimaltenango, ¿va? Que ese es un ejemplo tan grande de lo que estoy hablando de las servidumbres. Al final, pues él nos informa que no terminó en expropiación. Qué bueno, porque fíjese que si hubiera terminado en expropiación, se le da a los dueños de esos terrenos, que esa es una avenida grande, yo no sé cuántos metros tenga de ancho eso, pero para mí tiene un poco más de 10 metros de ancho. Imagínense ustedes qué podrían hacer ustedes con un inmueble de 10 metros de ancho por 20 de largo.
subsidiaríamos apartamentos, inmuebles y todo. Y si no terminó en expropiación, pues qué bueno, porque les cuento que esos terrenos de por ahí, yo escrituré mucho de por ahí, Zumpango, Patsicía, Chimaltenango, esos inmuebles tienen un precio en la matrícula fiscal y en el registro general de la propiedad, poco de 100 a 500 quetzales. Imagínense una expropiación de un terreno de esos en 500 quetzales y a la fecha que pasamos por ahí, pues logramos ver que hay muchas plantaciones en todo el camino, hay siembra de milpa y lo simpático que vemos que han de ser los dueños que dice el compañero, lo simpático que vemos es de que ya pusieron ventas. Entonces ustedes pasan y ven y pues que hay venta de comida, que hay venta de atol, que hay venta de todo eso, ¿verdad? Estos son los dueños que quedaron a la orilla. Y si no, y ahí puede haber un ejemplo, miren, este es un ejemplo de algo judicial que significó un pleito de varios años y que al final salimos publicados en un periódico de Estados Unidos y dijeron, en el periódico de Estados Unidos dijeron que si querían ver a un país tercermundista, a un país atrasado, a un país sin cultura, sin educación, que fueran al departamento de Chimaltenango, así dijeron, ay, decía yo, siquiera tal vez con eso permitieran el paso. Miren ahora, el sacrificio de unos cuantos fue la bendición para una gran cantidad de personas que pasamos por ahí, pasamos en menos de 15 minutos, nos atravesamos todo Chimaltenango. Cuando ese paso no estaba, cuando esa servidumbre no estaba, nos tardábamos para pasar en Chimaltenango mínimo 2 horas. Si bien nos iba, 2 horas. Veníamos disparar a pararnos ahí. Bueno, a todo eso agreguemos el tiempo, el gasto de la gasolina, el vehículo. Recuerdo que el carro que compré, un pick-up muy bueno y todo, en ese de meter y sacar la primera y la segunda y todo ese rollo, se fue la canasta. Ahorita, pues desde el paso de ese que huya, ¿no? Entonces la servidumbre de paso, esa es una servidumbre continua que se creó por la necesidad de una colectividad. ¿Qué pudo haber pasado si todos esos vecinos hubiesen estado de acuerdo en que se realizara ese libramiento, que se realizara ese paso? Les aseguro que eso hubiera estado listo en menos de un año. Tardó como 5 años o más ese trámite. Al final ya ven ustedes los procesos legales que están enderezados ahorita, que sí, que no, que no, que sí, que todo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que va a primera declaración, que no va a primera declaración, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Eso es producto posiblemente de un mal manejo, de una mala interpretación o de una buena investigación y en el mejor de los casos descubrir que no hay nada, ¿verdad? Posiblemente. Posiblemente porque para eso es la investigación y para eso es la objetividad del Ministerio Público en cuanto a sus planteamientos, pruebas veraces. En fin, entonces todos esos temas son relacionados con la servidumbre de paso. Posteriormente, a la servidumbre se le conoce como una calle, un callejón, una avenida, ¿verdad? Que se va a realizar y que se hace para transitar libremente, ya sea que usted vaya caminando o vaya en vehículo, ¿verdad? Su utilidad, dice, deriva de la necesidad de salir de un predio a un inmueble o de un predio a un vecino. Dice, el predio que se beneficia se llama predio dominante y el que concede el paso es predio sirviente. Su nombre lo dice, va sirviente que va a servir, ¿verdad? La servidumbre de paso no puede tener un ancho menor de 2 metros ni mayor de 6 metros, dice la servidumbre de paso. En el caso de libramiento, eso es expropiación, ¿verdad? Esa, no, esa sí es un paso, ¿verdad? De vehículos, es una avenida, pero lo sacamos a colación porque vino al trabajo, vino al análisis la expropiación que se hizo de esos inmuebles. Pero les voy, antes de, ya que estamos hablando de la expropiación, les voy a contar una historia que se cuenta por esos rumbos. Los que viven por allá lo saben, ¿verdad? Allá hay un kilometraje como del kilómetro 165, como del 140 al 165, que hay muchos accidentes de tránsito.
Originalmente dicen, cuentan ahí la historia original, que los propietarios de esos bienes no querían que pasara la carretera por ahí y se opusieron. Hace muchos años esa carretera era de 2 vías. Yo digo que era 1,50 m de cada lado, ¿verdad? Porque solo alcanzaba para pasar un vehículo. Posteriormente se hizo esa ampliación, ¿verdad? De que 2 carriles, dice 2 carriles, antes eran 2 carriles de cada lado, ¿verdad? Antes eran 2 carriles, ida y venida, porque tengo ya 40 años de viajar de allá para acá, ¿verdad? Entonces cuenta la historia que la gente de por ahí no quería vender sus terrenos y no quería que se hiciera calle o carretera por ahí. Dice que algunos vendieron, pero hay varios que les expropiaron, dice, sus terrenos. Y que ellos dejaron una maldición, dice la cuenta la gente, ¿verdad? Que dejaron una maldición y que por eso hay tanto accidente de tránsito en ese camino. Y efectivamente han habido cuando empieza a llover, hay una cantidad de accidentes de tránsito y han habido una cantidad de muertos también. Y entonces al extremo que Caminos ha colocado rótulos que dice que despacio de tal a tal, que despacio, que tanto de kilometraje. Y sigue habiendo accidentes. La semana pasada cayó una llovizna leve y en el camino encontramos 7 accidentes porque los carros derrapan. A mí me pasó. En el kilómetro 160 cabalito del carro, yo sentía que el demonio le había entrado al carro. Y el carro daba vueltas y vueltas y vueltas y se pasó al otro carril. El carro en el que venía solo dijo el piloto, agárrense, dijo, venía el piloto y el de seguridad, agárrense, dijo. Y como pudimos hablar, el carro daba vueltas y vueltas y vueltas. Para buena suerte regresó al carril original y se empotró en la subida y se quedó entre el lodo. A los 5 minutos, menos 3 minutos de que dimos vuelta, venía un carro con diésel. Vaya que no nos topó, sino y ya su profesora ya no estuviera aquí, mire. Pero cuentan esa historia, que fue parte expropiado. En su momento que hubo tanto accidente de tránsito, las personas iban a colocar candelas, a rezar, a orar para que pasara eso. Pero el problema es que cuando llueve, dice el piloto que viaja conmigo, que cuando va manejando, que siente el jalón en determinados lugares, no sé, toda la carretera, dice que siente el jalón, por eso él frena, dice, y a veces se va un poco de espacio en donde él siente el jalón. Tiene sus cosas, ¿verdad? Hablando de la expropiación de los bienes inmuebles que tienen también su historia, ¿verdad? Tienen también el que no queremos que nos quiten nuestros bienes, ¿verdad? Y si es para algo comunal y los que menos vamos a usar la somos nosotros, imagínense cómo vamos a querer. Lastimosamente, esta es una figura que salió del campo notarial y pasó también al campo judicial, y ahí o sí, no hay para dónde. De ahí dice que la servidumbre, dice, ya dijimos toda la limitación, dice, es para el dueño del inmueble donde va a pasar el camino y pues que queda sin toda su extensión, ¿verdad? El doctor Neri Muñoz nos hace una reseña de este tema. Y el doctor Neri Muñoz, en relación a la definición de la servidumbre, nos coloca que son limitaciones al dominio de la propiedad o posesión. La servidumbre de paso no necesariamente debe haber una propiedad, puede ser en posesión también. Y también el juicio ordinario puede ser a derechos de posesión, no solo de propiedad, ¿verdad? El señor Osorio dice que en su diccionario él nos explica que es el derecho en predio ajeno que limita el dominio de este y que está constituido a favor de las necesidades de otra finca, dice, perteneciente a distinto propietario, porque esta figura nace por pura necesidad, por gusto no van a nacer y por voluntad, ¿verdad?, que se quiera crear. Posteriormente, en la clasificación, pues tenemos muchas clasificaciones de la servidumbre.
En las características, analicemos un poquito las características de la servidumbre y dice que son susceptibles solo los inmuebles activa o pasivamente. Dice. Son derechos accesorios unidos a un inmueble de carácter inseparable. Una muy bonita característica. Se transmiten con la finca o el predio, no independientemente. Este es el tema de asesoría de ustedes, de que al momento que hagan la compraventa de bien inmueble, hay que hacerle ver a las personas que están compareciendo con ustedes las condiciones en las que se está vendiendo el inmueble. Aquí está una de las características, ¿sí? De decir cómo viene la finca, cómo está la finca, qué va a gozar la finca y qué no puede gozar la finca. Temporales o perpetuas, dice, ya lo platicamos, en continuas o discontinuas. Temporales, pues nos ponemos de acuerdo a través de este instrumento público de que vamos a crear una salida de 2 metros de ancho por todo el largo hasta salir a la calle pública y no va a ser mucho tiempo, va a ser lo más que creemos nosotros, unos 2 años, porque nosotros vamos a crear nuestra propia salida. Ven ustedes de que las inmobiliarias, lo primero que hacen las inmobiliarias, cuando van a vender bienes, cuando van a vender terrenos, dice las calles y de ahí los acueductos, ¿verdad? De paso de agua o de lo que sea, pero lo primero son las calles. Y si se dan cuenta ustedes que cada calle, así como se dice, no avenida, porque la avenida a veces se utiliza para otra cuestión, cada calle de las lotificadoras, los lotes besan los lotes, ¿verdad? Y cada lote tiene su salida. No hay ninguna venta en donde hayan 3 lotes juntos, porque en donde saldría el de en medio, ¿verdad? No sucede eso. Ahí nos podemos guiar. De ahí dice que para que surtan efectos deben inscribirse en el registro. Sí, perfecto, pero esto es cuando la servidumbre se va a realizar con inmuebles inscritos en el registro de la propiedad. Recuerden que, ya lo dije, pueden ser derechos de posesión. Entonces, los derechos de posesión, esos, si bien nos va, están inscritos en el DICABI, están inscritos en Catastro Municipal. Yo creería que, y hay alguien me acaba de llamar, y ahí va, si está oyendo la clase, ahí va lo que usted quería en Derecho Civil. Y le dije, mire, solo cuando está uno dando clases es que surgen esas cuestiones, pero ahí estaría bonito que escribiera sobre la servidumbre de paso en los derechos de posesión y su obligación de inscribir en DICABI y en el YUSI. Eso sería bonito, mire, él me escribió, yo le di un tema penal, pero a lo mejor no lo va a querer trabajar, pero ahí estaría, mire, la servidumbre de paso en los derechos de posesión y la necesidad de inscribir las servidumbres de paso en catastro municipal o en DICABI. Por si no lo copió y no está viendo la clase, yo ya le coloqué aquí la grabación, porque quiero hablar sobre derechos civiles, eso está bonito. Entonces, deben inscribirse en el registro, pero no necesariamente. Ya dijimos que no, el Código Civil regula en los artículos 752 al 821 lo relacionado con las servidumbres de paso, y de aquí que el doctor nos enseña un instrumento público de servidumbre de paso, pero antes del instrumento público, platiquemos de las obligaciones previas, las obligaciones instantáneas y las obligaciones posteriores de la servidumbre. Como estamos hablando que lo vamos a hacer en la vía notarial, ya no salimos del juicio ordinario, que de por sí tal vez los asusté con el juicio ordinario, pero es para que no caigan a ese tema. En la vía notarial, los documentos que necesitamos para hacer un instrumento público son los documentos de identificación de las personas, que pueden ser 2 personas, pero puede ser toda una colectividad que quiera su servidumbre de paso. Necesitamos los documentos de identificación de ellos, pero necesitamos también el título de propiedad. En este tema que les estoy platicando, que es de
estos vecinos de este lugar que les digo que empezó con 5 metros y después caímos a 2 metros, en este tema está bien complicada la figura del notario, porque el notario tiene que pedirle el título de propiedad a todos, pero se complica un poquito más este tema, porque pues puede suceder de que de los 20 vecinos que les estoy hablando, 15 sean fincas inscritas y 5 no. Aquellos de las fincas inscritas, pues ya estaba hasta la anotación del registro. De las fincas no inscritas, que es el tema que le di ahí al compañero de las fincas no inscritas, ¿dónde lo vamos a inscribir? Ahí únicamente con tener el título de propiedad, nada más con tener el título de propiedad en donde se dice que se creó la servidumbre de paso. ¿Qué otra cosa podríamos agregar como obligación previa? Yo creo que pediría el recibo del impuesto único sobre inmueble, lo pediría si está al día. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a inscribir esta servidumbre al registro, necesito dar avisos. Y puede ser que en el aviso que dé a la MUNI, puede ser que me diga no se le puede inscribir porque esta persona no tiene al día su pago del YUSI. Entonces yo creo que como obligación previa yo pediría eso. De estos 20 vecinos que estoy platicando, sí está bien difícil ir al registro de la propiedad, ¿verdad? Para ver cómo están las fincas. Pero valdría la pena como obligación previa ir al registro general de la propiedad para ver si no tienen gravámenes, no están hipotecadas, porque recuerden que si tiene hipoteca no vamos a poder inscribirla, porque la hipoteca necesitamos el permiso del acreedor para poder constituir la servidumbre ahí, porque tenemos que leer el instrumento público de hipoteca para ver en realidad cuáles son las condiciones de ese contrato. Miren de la servidumbre todo lo que hay que pensar. Nada que me siento como loco, como loca a escribir, hago la servidumbre, firme, cobro honorarios. No, no, no. Hay que pensar en todas esas situaciones. Como obligación instantánea de la servidumbre de paso tenemos el hecho de redactar el documento, pero antes que nada escuchar a las partes, ¿verdad? Escucharlas y ver cómo se quiere esa servidumbre, por dónde, para dónde y qué se va a hacer. Pero escucharlas, redactarla, firmarla, colocar las palabras ante mí, firmar nosotros y colocar el sello si es que usamos sello. Como obligación posterior de estos 20 vecinos que estoy platicando, razonar el título de propiedad. No olviden que deben razonar los títulos de propiedad. ¿Por qué los van a razonar? Por muchas cosas, pero en este caso en particular, van a razonar los títulos de propiedad porque el terreno de quien está dando la autorización para el paso ya no va a ser el mismo. Si esta persona tenía 50 metros y le quitamos 2 metros de ancho, ya no va a tener los 50 de ancho o los 10 de ancho, ya va a tener 8. Entonces ahí sí es una obligación razonar los títulos porque recuerden que esta persona puede vender. Si es una finca muy grande, puede vender pedazos de terreno, desmembrar ciertos metros. Entonces nosotros necesitamos dejarle en su título cuántos metros tiene para que no vaya a cometer algo incorrecto vendiendo lo que ya no tiene. El testimonio especial para el Archivo General de Protocolos, ya saben ustedes que ese es el artículo 37 de su Código de Notariado que deben cumplir ustedes con el testimonio especial, no olvidando el impuesto notarial que es el 2 por millar, nunca menor de un quetzal, creo que siempre se me olvida, ni mayor de 300 quetzales. En la mala propaganda, ¿verdad? Que hacen los compañeros, que todo se vale, ¿verdad? En la política gremial se vale todo, pero uno debe ser muy correcto. Pero en la campaña que estaban haciendo los compañeros estaban diciendo
de que la nueva junta directiva lo que iba a hacer era subirle al 2 por millar, que ya no iba a haber tope de 300, sino 2 por millar, todo. Pobre cliente, porque no lo vamos a pagar nosotros los notarios, sino lo paga el cliente, ¿verdad? Pero era una mala propaganda, no creo que puedan hacer eso, ¿verdad? Bueno, no sabemos, pero no creo. Y si lo hacen, pues también nosotros somos abogados y notarios, y somos notarios, también tenemos que poner nuestras objeciones, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque los negocios se van a terminar, porque las personas van a ver que es un gran impuesto que se paga, se terminan los negocios y se acaba nuestra función notarial, ¿verdad? Eso sí estamos seguros. Y de ahí que tenemos que extender el testimonio de la escritura pública de constitución de servidumbre de paso. El testimonio es directamente para llevarlo al registro general de la propiedad y se pueda hacer la anotación en la finca y la razón en el testimonio que estamos extendiendo. El testimonio dice, para el cliente, dice, debe acompañarse el recibo del pago del IVA, dice que en la actualidad es el 12%, entonces quiere decir que el valor que le vamos a asignar a la servidumbre de paso cubre un impuesto de IVA de 12%. Entonces, mejor miramos despacito, despacito. Miren, miramos despacito, aquí es que aquí sale otro tema de tesis que le interesa aquí al compañero. Miremos despacito, despacito, cuál es el valor que le vamos a asignar a la servidumbre de paso. Y buscar en los archivos, en las instituciones encargadas de las inscripciones, buscar si efectivamente hay una tabla para colocarle un precio a la servidumbre de paso. Porque si la servidumbre va anclada en la compraventa, ahí no pasa nada. Pero si solo voy a hacer una escritura pública de servidumbre de paso, ¿qué precio le voy a dar? Y eso está bonito, porque fíjense que si 50 metros de terreno cuestan 10,000 quetzales, 2 metros de terreno que va a hacer lo de la servidumbre de paso, ¿cuánto van a costar? Es una tabla de 3, ¿verdad? Vaya, pero dejemos cuánto va a costar. Toma en cuenta el registro de la propiedad o DICABI cuando se da el aviso o catastro cuando se da el aviso, toma en cuenta esto que estoy yo diciendo, de que si 50 metros cuestan 10,000 quetzales, ¿cuánto cuestan 2 metros? O en realidad no hay una persona que estudie ese tema y a cubrir, porque yo puedo ponerle a la servidumbre de paso 100 quetzales. Como hay que poner precio, un precio simbólico, puedo ponerle esa cantidad. Entonces, la necesidad de que crear un departamento en alguna institución, DICABI o catastro, que vea y que analice y que determine ese precio que debe llevar la servidumbre de paso. Ya lo grabamos para dar puntos de tesis, ¿va? Eso no está. Si se trata de una escritura en la cual no se pagó indemnización por ser ambos predios del mismo dueño, no constituye hecho generador de ningún gravamen impositivo, dice el doctor. En el testimonio especial sí debe cubrirse el pago del impuesto notarial por ser valor indeterminado, pero en este caso, generalmente, si no es este caso, porque no es el mismo dueño, porque si yo misma estoy haciendo mi camino yo misma, ¿cómo va a hacer eso? Si es valor indeterminado, pues ya saben ustedes, 10 quetzales creo yo que se pagan de timbre notarial si es valor indeterminado. Posteriormente, el doctor Nelly Muñoz nos acompaña aquí finamente una escritura pública de constitución de servidumbre de paso de 2 predios de distinto dueño. Dice, eso es lo normal que hay. 2 predios de distinto dueño. Que esta es hora de almuerzo y ustedes pueden estar oyendo la clase y comiendo. Y en cambio yo no. Porque yo estoy dando la clase, no puedo estar comiendo aquí ya. Siento que es una falta de respeto estar tomando café y ustedes recibiendo la clase, pero mis alumnos de la central sabían que primero mi coquita, ¿verdad? Cuando daba las clases. Él hace su escritura pública y le coloca como nombre Constitución de Servidumbre de Paso. Aquí la estoy viendo yo y manifiesta a don fulano que es dueño de tal finca y le coloca su extensión, su ubicación
sus medidas y colindancias. De ahí manifiesta otra persona que también es dueña de tal finca, folio, fin número de finca, folio del libro, extensión y también su ubicación, ¿verdad? En la tercera dice, expresa la primera persona, don Santiago dice que constituye sobre la finca de su propiedad identificada en la cláusula anterior una servidumbre de paso a favor de la finca que pasa, dice, a ser el predio dominante, está constituyendo la servidumbre de paso a favor de la segunda persona que comparece aquí en la escritura pública. Y dice propiedad de tal, la servidumbre se constituye, que constituye, dice, consiste en una franja de 15 metros de ancho, dice, es hasta bien grande, ¿verdad? Una franja de 15 metros de ancho por 910 metros de largo y atraviesa la finca o predio sirviente de poniente a oriente, dice, paralelo al lindero de la hacienda tal, dice, con el objeto que la finca que ahora será el predio dominante tenga salida hacia la carretera, dice. Y de ahí coloca las medidas. Cuarta, dice, declaran los comparecientes en las calidades con que actúan que la servidumbre se constituye, oigan eso, a perpetuidad, toda la vida. Miren qué bonito el ejemplo. Que las fincas tanto de predio sirviente como predio dominante hacen constar de manera expresa que sobre los inmuebles descritos no existen gravámenes ni limitaciones y dice que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y el notario les advierte de las responsabilidades en que pueden incurrir en caso lo que están declarando no fuere cierto, dice, siendo que a cargo del predio dominante los trabajos que sean necesarios para mantenerla, dice acá. O sea, aquí de una vez en una de las cláusulas le están diciendo al predio dominante, mire, usted tiene que darle mantenimiento a la carretera, tiene que hacer esto y esto y esto, dice. Y el propietario del predio sirviente dice, pagando en este momento, dice, el propietario del predio dominante al propietario del predio sirviente la cantidad de 100,000 quetzales, dice, como indemnización equivalente al valor del terreno y al perjuicio que pueda ocasionar, recibiéndolo de conformidad con la de, de conformidad el propietario del predio sirviente. Aquí hay una cantidad de dinero, en este ejemplo que nos manda el doctor, una cantidad de dinero que está afecta al pago del IVA. Son 100,000 quetzales. ¿Son cuánto es de IVA? 12% del IVA que hay que pagar. Entonces, en este ejemplo sí se colocó una cantidad de dinero. A mí me parece bastante simpático esto por la cantidad de metros que se están planeando, ¿verdad? Que se están decidiendo ellos, la cantidad de metros, y la ley dice que no puede ser mayor de 6 ni menor de 2, ¿verdad? Pero miren, simpático, recuerden ustedes que la ley puede establecer una situación, pero en el área notarial lo que prevalece, aun y cuando la ley sea explícita en el tema, lo que prevalece en el área notarial es el consentimiento, la voluntad y el deseo, como les he dicho toda la vida, de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces eso, de ahí ambos aceptan todo lo que tuvieren, la inscripción en el registro, firman y para efectos de su protocolo que quedaron algunos que me están pidiendo que quieren hacer su protocolo, no coloquen lo que él coloca como ejemplo, que pone la F y el paréntesis, de ahí pone firma. No, ahí solo la firma coloquen ustedes. Él lo puso como ejemplo. El ante mí sí va y la firma del notario. De ahí nos acompaña un proyecto de escritura de constitución de servidumbre de predios del mismo dueño y ahí se termina, pero yo quiero platicarles a ustedes en el tiempo que me queda, que son como 12 minutos que me quedan, casi 12 minutos que me quedan. Les quiero platicar a ustedes también. Ya platicamos obligaciones previas, instantáneas, posteriores, la redacción del instrumento público. Ya les dije todo lo que les puede pasar. Platiquemos de la servidumbre de acueducto. Dice que la servidumbre de acueducto permite la conducción de agua de un lugar a otro, que puede ir en canal, acequia, cubierta o descubierta, dice, o por cañería o tubería. Generalmente este tipo de servidumbres traen consigo el pago de una cantidad de dinero en calidad de arrendamiento, dice, o indemnización.
El ancho de la servidumbre o el conducto dependerá de la cantidad de agua que haya de ser conducida. Dice. En este tipo de servidumbre es inherente el derecho de paso en sus márgenes para su servicio, generalmente para limpiar. La servidumbre de acueducto, entonces, es una servidumbre que se constituye para conducción de agua, sí, de un lugar a otro. El doctor tiene un ejemplo ahí, pero en la práctica, si hay voluntad, se hace. Recuerden ustedes que la conducción de agua de un lugar a otro, que es en canal, también la doctrina nos dice que ese canal o esa sequía esté cubierta o descubierta. Yo no sé por donde ustedes están, si todavía tenemos ese tipo de servicio, ¿verdad? Porque es bien peligroso, si está descubierto es bien peligroso. Y si está cubierto pasa a ser más peligroso por la basura que uno deja caer, ¿verdad? Entonces, esa servidumbre, si llegáramos notarialmente a hacerla de manera notarial, sería excelente. Porque generalmente le rompen a ustedes enfrente de la casa y ahí va. Dice que están rompiendo porque están cambiando el tubo, porque tenían un tubo pequeño y ya están colgando un tubo grande que a perpetuidad va a tardar ese tubo porque los tubos pequeños que se tenían ya están carcomiéndose, que tanto movimiento de tierra hasta se rompen, ¿verdad? Entonces, que hay un proyecto. El problema es que están abriendo todas las calles, están abriendo todos los espacios, están abriendo todo para que pase esto. Pero si existiera voluntad de los vecinos de hacerlo, con ayuda de las municipalidades, y se hiciera en escritura pública, sería magnífico, ¿verdad? Este también, al igual que el otro, tiene obligaciones previas, instantáneas y posteriores, y de ahí tengo otra servidumbre también que les quiero hacer ver, que es la servidumbre de utilidad pública o comunal. Dice la diapositiva que les coloqué, caso muy especial donde no encontramos un predio dominante, sino solamente tenemos un predio sirviente, ¿verdad? Ya que los beneficiados y quienes se sirven de esa servidumbre son las aldeas, los pueblos, los caseríos, es decir, todas las comunidades. Dice. Pero ese es otro tema, ¿verdad? En donde, pues tal vez podríamos trabajar nosotros notarialmente, pero recuerden ustedes que eso es un proyecto político, un proyecto de alcalde, un proyecto de un político que va y ofrece, que no vemos de política criminal, que va y ofrece y debe cumplir, ¿verdad? Más que todo es un proyecto de municipalidad, esto que estamos platicando. Disposiciones comunes a las servidumbres, ya las vimos, continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, sus características también ya las descubrimos nosotros aquí. Y por último, lo único que vamos a mirar aquí va a ser, quizás lo coloca el doctor, bueno, voy a mirar si lo coloca el doctor Neri Muñoz por aquí. El tema, servidumbre de paso. Ya dijimos los ejemplos del mismo dueño. Sí, está un ejemplo. Está un ejemplo, porque él en la servidumbre de acueducto, en la escritura pública del acueducto, él hace ver, ¿verdad? Y dice, comparece ante mí, dice, por una parte tal persona con todos sus datos de identificación y la otra persona con todos sus datos de identificación y dice que comparecen a constituir servidumbre de acueducto. Y en la primera cláusula la señora dice que es dueña de tal finca, en la segunda cláusula también dice de tal finca, y también explican cuál será el predio sirviente y cuál será el predio dominante. Y en la tercera dice que continúa la señora que por el presente instrumento constituye servidumbre de acueducto bajo las estipulaciones siguientes. Sí nos da el ejemplo el doctor. Dice, el predio sirviente será tal finca, el predio dominante será tal finca. La servidumbre de acueducto que se constituye consiste en un canal descubierto, dice,
para paso de agua y tendrá un ancho de 10 metros por 300 metros de largo. Inicia en tal lindero, dice, y corre a lo largo del mismo hasta llegar a tal lugar, dice, y de ahí nos enseña él las medidas por donde va a ser. En la cuarta manifiestan las partes, dice, que las estipulaciones a las que se sujeta la servidumbre son tales, dice. El dueño del predio dominante deberá ejecutar todos los trabajos de infraestructura y todo lo demás. De ahí dice, su mantenimiento y limpieza entre ellos será tal y tal cosa, dice. Y en la servidumbre se constituye a perpetuidad, o otra servidumbre así, y que la constitución de la servidumbre, la propietaria del predio paga la cantidad de 30,000 quetzales. Las partes contratantes hacen constar de manera expresa que sobre los inmuebles descritos no existen gravámenes. Sexta lo termina y toda la cuestión. Ahorita que les estoy leyendo esta servidumbre me vino a la mente un caso que tuvimos nosotros hace como unos 5 o 7 años. Miren en qué paró esta servidumbre. Los vecinos de común acuerdo decidieron acudir con el notario y quedaron los vecinos que tal había un nacimiento de agua y que de ahí iba a salir el agua potable para toda la población. Pero miren ustedes en qué paró eso. Estuvieron de acuerdo, firmaron en la escritura pública, ¿verdad? De acueducto y el canal, por donde iba a pasar el canal, pero ese canal sí estaba cubierto, ¿verdad? Que por donde pasaba. El asunto era que era demasiada el agua y hubo un momento que el tubo o el canal por donde iba el agua reventó. Entonces había que hacer un cambio del canal de agua pero estaba costoso, ¿verdad? Porque era mucho más grande el canal que tenían que colocar, ¿verdad? Y cuando al final se empezaron los pleitos, los problemas, pero resulta que una, dos, tres personas que habían llegado de común acuerdo a crear eso, empezaron a vender el agua a otra comunidad, ya no la que se estaba beneficiando originalmente. Y cuando empezaron a vender el agua, empezaron los grandes problemas, que al final uno de ellos fue no sé qué hizo, desvió el agua para otro lugar, entonces ya no llegaba al 100%, sino llegaba al 50%. Y al final hizo una barbaridad, construyó una pared y el agua ya no siguió pasando por ahí y la desvió totalmente del pozo. Y empezó el pleito y empezaron los grandes problemas, empezaron unos cuantos fallecidos por ahí por ese problema. Porque ahí lo bonito que es que hay que pensar que empezó de una manera voluntaria y notarial y terminó en un gran problema eso. El doctor también nos manda un ejemplo de la servidumbre de utilidad pública, dice que el Código Civil regula, dice, la constitución de la servidumbre para utilidad pública, dice. Y nos manda él un ejemplo aquí, ¿verdad? Y sí, también la comparecencia, pero ahí miren cómo está la cuestión. Dice que comparece, dice la presidenta del Consejo de Administración desde una empresa, ¿verdad? Servidumbre de utilidad pública o comunal y en toda la escritura pública aparece así muy resumidamente los datos que debe contener este instrumento público, los datos y ante todo las condiciones de este servicio. Esta es la servidumbre de paso, servidumbre de acueducto, servidumbre comunal o de utilidad pública. Y todo es precioso y perfecto cuando existe la figurita de la voluntad para crear este tipo de instrumentos. ¿Hay función notarial ahí? Sí, hay función notarial. En todos los procesos que es donde exista una comunidad, donde existan personas, si ellas quieren la no intervención de los órganos jurisdiccionales, la vía para solventar la situación y los problemas es la vía notarial. El problema es, y esa es la mejor, esa es la más correcta, porque en la vía judicial se resuelve a través de papeles. En este caso, cuando hablé del juicio ordinario, expliqué lo del reconocimiento judicial. Es uno de los casos, pero en la mayor parte en relación a documentos. Recuerden
que ahí se hizo la constitución de servidumbre y puedo pedir la nulidad del instrumento público. Puedo decir que ahí hay falsedad, puedo hacer una cantidad de cosas para terminar con que no exista la servidumbre, pero también no olvidemos que si no hay acuerdo, legalmente el juez abre el camino para poder pasar quien esté enclavado en un inmueble. Sí sucede, sí sucede. No hay preguntas aquí en el chat, no tenemos preguntas. Todo está claro, qué bueno que todo esté claro, me gusta que todo esté claro. No hay, todos están o se durmieron o están clarísimos con el tema, pero todo estuvo magnífico. Dentro de 8 días nos toca la cuarta